Vamos a iniciar con la maestra Raquel Buenrostro para que nos informe sobre los trámites que se tienen que hacer y poder contribuir. Se nos hizo una pregunta ayer y se ha estado insistiendo en que hay muchos obstáculos y que es importante simplificar para que el contribuyente pueda cumplir con su responsabilidad. Entonces, tú ya conoces el tema y sería cosa que lo explicaras, por favor. Con permiso, presidente. Buenos días. Con relación a la pregunta sobre la constancia de situación fiscal, lo primero que hay que decir es que el SAT nunca pidió la constancia de situación fiscal. No es un requisito del SAT. ¿Cómo da origen toda esta necesidad de la constancia de situación fiscal? Lo que sí es que históricamente, cada que se emite una factura, lo único que se verificaba por sistemas era el RFC en el SAT. Y a partir de este año se puso una modificación en la miscelánea fiscal donde se decía que además del RFC, la siguiente por favor, íbamos a verificar el nombre y la razón social y el código postal. Y ese requisito de verificación del nombre y razón social o código fiscal iba a entrar, dimos un periodo de transición, iba a entrar a partir del 1 de julio. ¿Qué sucedió? Que la mayoría de las personas que tienen sueldos y salarios no conocen el código fiscal que tienen registrado en el SAT. Entonces, como no conocen, el código postal. Como no conocen el código postal, pues fueron los propios gerentes de recursos humanos de las empresas que mandaron a los trabajadores a conseguir el dato del SAT. Y en el SAT, el documento que contiene esa información, pero además tiene otra más, es la constancia de situación fiscal. ¿Qué es lo que pasa? Pues siempre se deja el trámite hasta el último. La fecha límite era el 1 de julio y en mayo empezaron a llegar las solicitudes de constancia, ¿no? Lo dejaron hasta el final y luego lo que empezaron a hacer fueron muchos patrones a condicionar o a presionar a los trabajadores para condicionarles el pago. Entonces, ahí lo primero que hay que decir es, primero, el SAT no pidió la constancia de situación fiscal. La factura o el timbrado de nómina lo único que tiene que contener es el código postal y el nombre correcto del trabajador. Y si tienen el nombre correcto y el código postal, el patrón no les tiene por qué hacer exigible la constancia de situación fiscal. Primero para timbrar la nómina, lo que se dice para emitir la nómina. La otra, una cosa es la materia fiscal y otra cosa es la materia laboral. Ningún empleador puede condicionar el pago de un trabajo ya devengado por un trámite administrativo de ningún tipo. Entonces, la siguiente, por favor. Nosotros hemos hecho difusión, desafortunadamente no tenemos, pues como ya no pagamos publicidad, no tenemos los alcances, pero sí hemos hecho difusión incluso de dónde denunciar si un empleador les condiciona el pago, porque eso no se puede hacer. Después, nada más es importante mencionar que cuando nosotros vimos que se empezaron a hacer las filas, porque lo dejaron hasta el final, desde el 8 de junio nosotros publicamos una facilidad administrativa donde dijimos que eso no lo íbamos a exigir y lo dejamos hasta el 1 de enero del 23. O sea, eso ya también se estuvo difundiendo. La siguiente, por favor. Bueno, ahorita. Le estuvimos difundiendo antes. Le estuvimos difundiendo varias cosas. Uno, que no necesariamente se tiene que ir a ventanilla. Hay varios caminos y son, por ejemplo, se puede hacer desde lo que le llamamos el SAT móvil, el SAT ID, que es otra nada más con uso de contraseña, y el otro es el portal del SAT. Entonces, esos tres caminos se pueden utilizar sin necesidad de ir a la ventanilla. Desafortunadamente tampoco la gente está muy familiarizada con los aplicativos, con las aplicaciones, pero la verdad para eso se hizo la prórroga y desde el 8 de junio se publicó la prórroga hasta el 1 de enero del 23. Ahora, sí quisiéramos comentar por qué se hizo eso.
Eso fue una medida preventiva para las empresas factureras. Las empresas factureras, las empresas fantasmas, además de facturar gastos que no existen, también facturan nóminas que no existen. Y las nóminas que emiten principalmente son jóvenes de 18 años o adultos mayores. ¿Por qué? Porque son la gente, por ejemplo, a los 18 años, pues muchos jóvenes no están insertos en el mercado laboral, sino siguen estudiando y entonces aprovechan para generar nóminas falsas. Y también para adultos mayores. ¿Qué pasa con eso? Por ejemplo, nosotros nada más para que tengan una dimensión, porque son cientos y miles de empresas que hacen eso. Había, por ejemplo, una vez nos llega un pensionado del IMSS que casi se desmaya ahí en una oficina, porque cuando se automatizó la declaración, ven que la declaración para hacerla más fácil ya está toda prellenada, se dio cuenta que al mes él recibía aproximadamente 28 millones de pesos de salarios, todos eran salarios chiquitos, pero eran muchísimas empresas. Era un señor de como de 87 años que lo llevaron sus hijos en silla de ruedas porque estaba a punto de un infarto, porque decía, es que yo soy pensionado del IMSS, yo no sé de dónde me sacan eso. Y las empresas estaban físicamente o al menos con domicilio desde Tijuana hasta Mérida y el señor en todos lados le pagaban sueldos muy bajitos, que incluso les ponen sueldos bajos para tener derecho al subsidio al empleo. Entonces, por eso pedimos el código postal, porque era un dato que solo lo tiene el contribuyente o el trabajador, no lo tienen las empresas. Las empresas a veces sacan el RFC de la CURP. A partir de la CURP hacen sus intentos y como hay un validador de RFCs, pues ahí completan los datos y inventan los RFCs, ¿no? Entonces, esa fue la razón. Y también la razón de denominación social, porque luego tomaban RFCs donde las iniciales, por ejemplo, son muchas veces, por ejemplo, iniciales de entes públicos. Entonces, por ejemplo, hay muchísimas facturas, sobre todo hemos encontrado cuando se compran carros deportivos, que se usan mucho para lavar dinero, carros deportivos en efectivo, usan mucho un RFC, por ejemplo, que tiene las mismas iniciales del INDEP. Entonces ponen como si la factura fuera el INDEP. Cuando vienen las solicitudes por transparencia que ustedes mismos vienen, pues así como que no cuadran las cosas porque el RFC es de una persona y el nombre o razón social es de otra. Entonces, para evitar todo este tipo de defraudaciones, fue que metimos estos dos campos. Ahora, lo que nosotros estamos haciendo, dadas las filas que hay, porque la mayoría de la gente no tiene una cultura todavía que está en proceso de ir a las aplicaciones en sistema, pues nosotros lo que dejamos fue todo esto para el 1 de enero del 2023 y lo vamos a valorar. Si realmente tiene un impacto importante en la contención de la creación de empresas factureras o empresas fantasmas, pues lo que podemos hacer es dar una prórroga si todavía no están todos los contribuyentes, ya conocen su código postal, y si no, también valorarlo y quitarlo. Pero el tema es que dos cosas. Uno, no se pidió nunca la constancia de situación fiscal. Ahorita no es obligatorio porque se hizo la prórroga desde hace más de un mes hasta el 1 de enero del 23, y la otra, nadie se le puede condicionar para nada sus trabajos. Y les damos ahí les dejamos la presentación. Aquí están los otros lugares donde se puede sacar la constancia sin necesitar de ir a la ventanilla. En caso de que les vendan la constancia, porque nadie se las puede vender, aquí está el correo de denuncias y quejas en el SAT para atenderlos. Y también les damos aquí en la presentación una serie de teléfonos por si a alguien le condicionan su pago como trabajadores, porque no se puede condicionar a nadie un trabajo ya devengado. Pues eso sería cuanto, presidente. Muchas gracias. Sobre el tema, a ver, una vez contesta. Sí. Ajá. Buenos días, Eduardo Esquivel Ancona, SDP Noticias. Buenos días, señor presidente, buenos días, funcionaria. Yo le quisiera preguntar en qué estado está el cobro de los impuestos al grupo Alsea. Hay un litigio y se está corriendo, ha salido en las noticias. ¿Cómo va ese asunto y cuánto deben y desde cuándo? Bueno, yo voy a dar información que ya es pública, porque ya salió en todos los periódicos. Es un crédito que se terminó alrededor de poco más de 3,000 millones de pesos
y al sea como cualquier otro contribuyente, tiene su derecho a interponer medios de defensa en caso de que no considere que la autoridad no hizo correctamente la determinación del crédito. Él se fue a tribunales a decir que no estaba de acuerdo con la determinación del crédito y ahorita se está litigando. Muchas veces cuando se inicia un proceso en el tribunal ordena una suspensión temporal del cobro en tanto se determina o toma la resolución el tribunal. Entonces, mientras decide el tribunal, nosotros estamos en una suspensión de acción y él está pues ejerciendo el derecho que tiene a interponer sus medios de defensa. Cuando empezó el gobierno de la Cuarta Transformación, había una lista de deudores prioritarios de grandes empresas. ¿Ya casi se completa esa lista o cuánto les faltarán? No, de esa lista ya prácticamente todos pagaron y los que no pagaron ya se encuentran en otros procesos administrativos. Muchas gracias. Gracias. ¿Sobre lo mismo? Sí, sobre lo mismo el SAT. Gracias. Buen día. Muy amable. Bueno, las dos dudas que hay es acerca sobre las pensiones que usted mencionó. ¿Se están pidiendo a las personas que se van a pensionar esa constancia? Porque en algunos papeles del Seguro Social para la pensión lo solicitan, está en el formato. No, el SAT no pide la constancia de situación fiscal a nadie, porque esa es información que nosotros ya tenemos. Vaya, entonces al seguro el SAT no le está pidiendo que lo pida. Nosotros no pedimos constancia de situación fiscal a ningún ente público ni privado. Lo único que es obligación de cualquier persona, de cualquier contribuyente, es cuando emita una factura, y no ahorita, va a ser obligación hasta el 1 de enero de 2023, que cuando emita una factura incluya el código postal y el nombre del trabajador o el nombre del pensionado. Ya, eso es todo. Código postal y nombre. Los comercios… Código postal y nombre, a partir del 1 del 2023. Entonces los 1 de comercios enero. sí pueden pedir la constancia. Código postal y nombre. Si usted se sabe su código postal de memoria y se sabe su nombre completo, nada más lo tiene que dar. Muy bien. Y como segunda pregunta, es acerca de las citas para cualquier trámite en el SAT. Se están postergando hasta 2 meses, están muy… Sí, ahí lo que les decíamos es que fueran un poco pacientes y lo estamos acelerando. De hecho, hemos cambiado algunos trámites porque cuando fue la pandemia se nos atrasaron mucho los trámites porque el 50% de nuestro personal es sindicalizado, del que atiende en ventanillas. Entonces hubo un rezago. Y hubo un rezago por 2 cosas. Uno, porque no había trabajadores, pero tampoco había citas, porque la gente también decidió permanecer en sus casas. Entonces ahorita viene una sobredemanda por toda la gente que estuvo en sus casas esperando que pasara la pandemia, y ahorita que ya viene la reactivación, pues se viene una sobresaturación. Hay un trámite que incluso ya modificamos, tiene creo que como un mes, que antes se pedaba la inscripción al RFC y la firma electrónica al mismo tiempo. Ya se partió en 2 trámites para que la inscripción al RFC vaya más ágil, y estamos dando prioridad a todos los trámites que tengan que ver con para que se necesiten para que se abra una empresa nueva o para que se contrate a un trabajador. Pero pues es el rezago natural también de la pandemia. Pero estamos partiendo los trámites para hacerlos más ágiles.